Don Javier, Don Vicente. la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Estamos además en un paraje hoy fantástico. Hemos tenido una comida estupenda y maravillosa. Y ahora tenemos que hablar de nuestra arquitectura y vida, de esta tertulia que llevamos ya 5 sesiones. Adelante. Me has contado en varias ocasiones y sesiones anteriores que tú dibujas a mano alzada cada uno de tus proyectos. Eso es. Pero además, desde joven siempre has tenido una inquietud por la pintura y te ha servido de inspiración. ¿Qué aporta la experimentación de la pintura en el campo de la arquitectura? Se puede responder de distintas facetas o ángulos. Cierto que yo vengo de familia de pintores. Mi tatarabuelo pues era un pintor muy famoso de Palacio, Enrique Gómez Martín. No debía ganar mucho dinero, porque para sobrevivir mes a mes pintaba acuarelas, aunque se ponía un seudónimo que era Paredes, ¿no? Para que no le reconocieran demasiado. Él pintaba cuadros de caballería, ¿no? Mi abuelo también pintaba y mi padre también. Ellos pintaban acuarelas pues entre costumbristas, escenas de calle, dibujos de calles típicas de Madrid, ¿no? Y yo empecé así copiando las acuarelas de mi padre y ganando un dinerito, aunque luego me enteré eso que no ganaba nada y que era mi padre el que lo compraba, ¿no? Pero bueno, de esas cosas que hacen los padres. Bueno, ganaste, lo que pasa es que tenías un fan. Claro, era el fan que compraba, yo pensaba que vendía las acuarelas, pero no, las compraba él, ¿no? Pero eso estaba muy bien, sí que yo lo supiera. Siempre está relacionado con el dibujo a mano y creo que hay arquitectos que incluso escriben libros y se los titulan La mano que piensa, ¿eh? Y cuando dibujas a mano estás pensando y a su vez mientras estás pensando estás dibujando. Yo creo que hay algo en la creatividad que es el dibujo a mano que es importante, que seguro que quien haya nacido en el mundo tecnológico de hoy en día dirá que no es necesario, que con un ordenador se puede hacer igual, pero yo creo que no. Yo creo que el dibujo a mano tiene algo de control y algo de descontrol. Y en el campo de la pintura, pues yo suelo empezar con una idea que la puedo tener escondida, dormida hace años o no, y empiezo a pintar con una idea vaga, ¿no? Y dejo que cada día esa idea me vaya contando cosas. La rehago, la vuelvo a hacer, la destruyo un poco, y es como si fuera un diálogo durante 1 o 2 meses, que me dura cada cuadro, en el cual voy descubriendo el cuadro cada día y voy intentando dar respuesta a aquello que está mal resuelto en el cuadro, ¿no? En concreto, ese acto cada día de poner en duda lo que tú has hecho en la pintura es el mismo acto que hacemos los arquitectos cuando vas haciendo croquis, que cada nuevo croquis es la negación del anterior y la afirmación de parte. Pero en el propio proceso de pintar surgen situaciones muy azarosas. Por ejemplo, un día te das cuenta que el cuadro queda mejor en vez de boca arriba, boca abajo. O que esa mancha que era oscura resulta que ha perdido el color porque le ha caído una mancha, un trozo de lejía que le has puesto y se ha vuelto blanca, entonces ha quedado mucho mejor. No tienes un control 100% de lo que estás pintando, siempre sucede algo extraordinario. O ese óleo que estás utilizando, resulta que ese día estaba estropeado y entonces se descompone encima del cuadro. Entonces, cuando tú estás pintando suceden hechos fortuitos y yo a esos hechos les doy mucha importancia. Y para mí, cuando estás haciendo un proyecto en arquitectura también suceden hechos fortuitos si es que dejas que sucedan, ¿no? Entonces, para mí, todos esos procesos de creatividad de la arquitectura donde dejas cabida que pase lo inesperado, para mí es como la base de la creatividad y le doy mucha importancia. Entonces, con la pintura ensayo lo que luego hago con la arquitectura como proceso creativo. Me has contado en alguna ocasión que hay pinturas que de repente es una mancha, la dejas ahí, la guardas, sí, y al cabo de meses, un año, años, de repente abres, la encuentras y continúas con ella y dices, ahora me siento preparado para continuar con ella. Yo, por ejemplo, cuando pinto hay diversas escalas. A mí me gusta pintar en grande siempre que puedo. Cuando digo en grande, estamos hablando de cuadros que tienen a lo mejor 5 metros de largo por 2,5 de alto, ¿verdad? Y me muevo bien en esa escala. Pero también me gusta pintar en un formato más pequeño, digamos, pues vamos a ponerle como un 50x70, una cosa más controlada. Entonces ese 50x70 lo suelo colocar encima de un papel blanco, una cartulina blanca de 100x70. Y me hago la idea de que estoy pintando a 100x70 cuando realmente estoy pintando a la mitad. Cuando he terminado esa pintura la levanto y bordeando esos 50x70 quedan un montón de manchas. Algunas de ellas interesantísimas, pero que tú no has tenido control sobre lo que has hecho, porque simplemente es la brocha que se ha deslizado. Y esas manchas, pues algunas no veo nada y en otras veo algo. Y entonces cuando veo algo digo, fíjate que bien han quedado estos colores. Los recorto, hago como unos cuadraditos muy pequeños, como de 10 por 10 centímetros y los voy guardando. En ese momento solamente me gusta lo que he hecho, pero no le encuentro significado. Lo voy guardando ahí, ¿no? Y al cabo de años, pues yo lo voy repasando, repentinamente en ese cuadrado veo algo que antes no veía. Y es cuando ese me sirve de punto de arranque para la pintura. Pero en arquitectura es igual. Yo cuando voy por el campo, me gusta caminar mucho en los escenarios abiertos, pues recojo de todo. Ramas, hojas,
nidos, pequeños cráneos de aves que me encuentro y la voy guardando. Y no sé para qué me va a servir. Lo voy guardando, algunos los pego en cuadernitos, otros los meto en cajitas, una piedra, y ahí se quedan durmiendo. Y al cabo de los años, repentinamente, eso que has cogido, lo ves de otra manera. Es eso, siempre hay un punto de vista distinto que aporta información sorprendente, pero tienes que esperar que llegue ese momento para ver esa información. Y eso, han pasado 10 años y repentinamente ves ese cráneo o ves esa hoja seca y dices, uy, ahora sí que esto sí que me sirve para esta ciudad que estoy proyectando, ¿no? ¿Ves cómo son dos caminos paralelos que tienen el mismo proceso? Me encuentro cosas, las guardo y luego las uso cuando encuentro su significado, tanto en la pintura como en la arquitectura. Leía en uno de tus libros que decías que todo acto de creación es un acto de destrucción. Sí. Y hemos hablado muchas veces sobre la naturaleza, que cuando tú observas ves esa destrucción, que se reconvierte y entonces se reutiliza para volver a crear vida, etcétera, ¿no? Sí. ¿Crees que la naturaleza evoluciona o solo sufre ciclos continuos de, bueno, muero y vuelvo a renacer? Hay teorías sobre eso. Podríamos hacer una pregunta de ¿el universo se expande o se encoge? Va ganando la idea de que se expande, pero porque alguien inventó una máquina pues para grabar los sonidos de los astros al alejarse o al moverse, y lo comparaban con el sonido de una sirena de una ambulancia, donde cuando se aleja las ondas disminuyen su intensidad porque se alargan, se apartan, y cuando se acerca se aprietan y entonces hay más intensidad. Es decir, va ganando el que el universo se expande, pero con las teorías actuales de la teoría de cuerdas hoy, pues donde todo es una ilusión óptica de cuerdas vibrando, que eso hablaremos algún día, ya no está tan claro que una cosa se expanda o se encoja, sino puede que pasen otras cosas, ¿no? Para mí, yo no sé si el universo está descomponiéndose o no, pero yo creo, al menos según dicen los científicos, que todo ser vivo tiende a entropizarse. Es decir, la entropía es la transformación de la materia en calor. Y eso, por ejemplo, para entenderlo, coges un tronco de árbol, le metes a la chimenea, te calientas, y el tronco ha desaparecido, no ha desaparecido del todo porque se ha convertido en otro tipo de energía, y parece que el universo en sí mismo tiende a ese estado de entropía absoluta. Por eso dicen los científicos que cuando todo el universo se haya entropizado, todo el universo será calor y habrá desaparecido. Parece que sí, diríamos que todas las formas naturales tienden a evolucionar, los árboles son cada vez más grandes, los arbustos más frondosos, pero a su vez, posiblemente, los hechos colaterales de ese crecimiento estén haciendo que se entropicen o se transformen en calor otras partes que no vemos. Lo que vemos es el árbol, ¿y qué es lo que no vemos? Puede ser que las raíces estén chupando energía del suelo y el suelo esté degradándose, pero no lo vemos porque el que vemos es el árbol. Entonces digamos que en alguna parte la entropía del universo va mejorando y en otra va empeorando. Y la pregunta es, ¿quién va ganando? Dicen los que de esto saben los científicos que va ganando la parte de que el universo tiende a una entropización de 1000 por 1000. Eso no lo vamos a ver ni tú ni yo, ni seguramente las próximas generaciones. Yo creo que el ser humano estamos de paso en este planeta, desapareceremos como han desaparecido ya muchos otros animales mucho más poderosos y de mucha más longevidad que nosotros. Pero eso no lo sabemos. Pero tú dejarás huella. Bueno, esto no lo sé. Sí, a través de tus edificios y de tus pinturas. Eso quizás para alguien que lo quiera recoger. Pero de momento no creo que al ser humano nos tenga que preocupar si nos degradamos o si evolucionamos. Lo que sí que, porque la escala del ser humano no tiene nada que ver con la escala del mundo, ¿no? Para nosotros una vida es un suspiro en escala cósmica. ¿Cómo consigues, dentro de todas tus investigaciones, que tus edificios sean vivos? Esto puede sonar un poco cursi. Cuando yo me pongo a proyectar, tengo el foco de decir, ¿puedo conseguir que, entre comillas, el ritmo del edificio empatice con, entre comillas, el ritmo del usuario? Dicho así, sería casi imposible que uno se pusiera a proyectar, ¿no? Porque uno cuando proyecta tira líneas, y las líneas muchas veces son abstractas, ¿ya? Pero para intentar empatizar, encuentro una manera de proyectar que es la estructura de los edificios. Hemos hablado algunas veces de ello. Todo edificio tiene una estructura y una forma, como todas las formas naturales. Lo que pasa es que en las formas naturales, la forma y la estructura suelen estar unidas. O sea, hay formas estructuradas. La arquitectura no es así. Hacemos la estructura y luego lo forramos. Yo creo que el ritmo que tú le puedes dar a la estructura, estático, dinámico, cantarín, tranquilo, ese ritmo sí que puedes abstraerlo y asociarlo con un hipotético ritmo que tú crees que van a tener los usuarios. Una vivienda tiene un ritmo determinado, una iglesia tiene otro, un hospital tiene otro, un centro de salud, un estadio de fútbol, un ritmo que tú intuyes, ¿no? De las personas que lo habitan, de las colonias de personas que lo habitan. Entonces, pensando en estructura, sí que puedes hacer, yo creo, ese concepto estructural que le da el ritmo a un edificio, porque todo lo que se repite está ritmado.
Por ejemplo, si yo hiciera un edificio, un paraguas, por ejemplo, ¿no? Una sola columna en el centro, pues eso no tendría ningún ritmo. A lo mejor era un edificio muy bonito, pero no tiene ritmo porque no sucede nada en el tiempo. Pero sin embargo, cuando entras en una iglesia gótica o una catedral románica, todas las columnas te van siguiendo a tu paso. Luego, con la estructura puedes crear un ritmo, una suerte de ritmo musical, vamos a decir así. Entendiendo que los seres vivos estamos ritmados, pues sí que puedes encontrar ese punto de unión, y por eso intentar hacer edificios vivos, porque crees que el edificio está vivo porque está estructurado y ritmado, tan vivo como está el ser vivo que lo habita. Vamos a meternos en alguna de tus investigaciones sobre la naturaleza, y hoy me gustaría tocar la caja dentro de la caja, o el contenedor de contenedores, ¿no? ¿Qué significa y qué ventajas tiene? Es uno de los mecanismos que utiliza la naturaleza. Es uno de los más frecuentes y es uno de los más útiles. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú compras un paquete de huevos en una cáscara de cartón, pues digamos que la caja de cartón es el primer contenedor, los huevos es el segundo contenedor, la yema es el siguiente, o la clara es el siguiente contenedor, la yema es el siguiente contenedor. Eso lo ves en muchos sitios, naturales o artificiales. Pero en la arquitectura no entiendes que la fachada de un rascacielos sea el primer contenedor, los espacios dentro del segundo. No lo entiendes así, ¿no? No lo entiendes porque hay una cierta creencia de que la arquitectura define límites entre el exterior y el interior. Siempre ha sido así. Cierro las puertas, cierro la ventana, estoy en mi casita y mi fachada me cierra y me aísla del exterior. Pero hay otra manera de hacer las cosas. En naturaleza eso no existe. En la naturaleza no existen formas que se aíslan 1000 por 1000 del exterior, en absoluto. Ni siquiera un huevo. El huevo es perfectamente permeable desde fuera hacia adentro, no lo es desde dentro hacia afuera. Entonces, si tú cambias ese concepto y dices, voy a hacer edificios donde estén formados por una caja dentro de otra, como una muñeca matriusca dentro de otra, pero que a su vez sean transpirables, es decir, que no sea una cosa de madera, de cartón, que totalmente impermeable, sino que el aire atraviese y transpire por ahí. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Hay edificios que hizo Le Corbusier en la India. En la India hace un calor de muerte, 45 o 50 grados es normal. Entonces, en algunas ciudades como Ahmedabad, él diseñaba edificios donde la primera cáscara era una estructura de hormigón y el aire atravesaba de una para otra. Tú dentro de esa estructura de hormigón no recibías el sol, recibías la luz, porque la luz se quedaba afuera. Pero sí recibías una brisa, porque el aire siempre suele pasar de una zona caliente a una zona fría, entonces esa brisa que entraba dentro del edificio te hacía sentir más agradable, ¿no? Aunque hiciera calor, pero dentro de esa primera cáscara había una segunda cáscara, que eran las habitaciones que él colocaba ya cerradas con aire acondicionado, ¿no? Y entre la primera y la segunda a veces metía otras cáscaras. La Alhambra, en la Alhambra pasa exactamente igual. La Alhambra de Granada, pero la Alhambra no abres puertas para entrar en los palacios. Y el patio de los Leones, no abres puertas para entrar. Ves una cáscara exterior que la atraviesas y una cáscara interior que la atraviesas y al final llegas al lugar del trono. Y todo esto lo he pasado sin abrir ninguna puerta, ¿no? Y además tu retina se ha ido ajustando a la luz muy despacito, de tal manera que no quedas cegado, ¿no? La arquitectura árabe sí utilizaba ese concepto de caja dentro de caja, pues con temas lumínicos, con temas climáticos, ¿no? La naturaleza lo utiliza con otros fines, pero vienen a ser los mismos. ¿Para qué sirve la naturaleza, la caja dentro de caja? Pues por ejemplo, para un árbol, para proteger una semilla. El árbol en un momento determinado tira la semilla, pero si la tira muy alto se rompe y además no germina. Entonces la tira envueltas en cajas. Una nuez, al caer, en un momento determinado, la cáscara se abrirá, dejará el fruto y vendrá un bicho, se lo comerá y el fruto se lo lleva comido a otro lugar. La idea de caja dentro de caja lo utilizan nueces, las castañas, ¿no? Para ir protegiendo las distintas semillas y que quien se coma las partes de fuera le tarde tiempo para llegar a la parte de dentro. Es decir, que la naturaleza, la caja dentro de caja tiene el sentido de ser resistente, pero también puede ser bioclimático, como puede ser un nido dentro de otro nido. Eso no se suele ver muy frecuentemente, ¿no? Pero yo tengo bastantes coleccionados en los cuales un pájaro ha construido un nido en el interior del nido de otro pájaro. Eso es interesantísimo, porque el nido, que es una estructura porosa y que es muy aislante, es muy resistente, aunque no pesa nada, duplica con creces su resistencia cuando le colocas otro nido en su interior. Casi multiplica por 4 su capacidad de aislamiento y de refrigeración, porque el aire atraviesa un nido. Entonces, la naturaleza, el concepto de caja dentro de caja, se utiliza con ideas bioclimáticas, objetivos bioclimáticos o objetivos resistentes. Eso lo puedes extrapolar hasta a la arquitectura perfecta. Puedes hacer un edificio que envuelva con una cáscara porque quieres que proteja del sol, el sol entrará más flojito, digamos, a la segunda, y en la tercera ya pondrás tu aire acondicionado y ahorras mucho aire acondicionado. Si, en comparación con un edificio cerrado, que le pongas una máquina de aire acondicionado fuera, entonces gastarías mucho, ¿no? Luego puedes aprender ese concepto de caja dentro de caja desde los dos puntos de vista: resistencia y climática y control del clima. Hay un fruto que quiero que hablemos de él, que es el durian. ¿Qué es el durian? El durian es la fruta nacional de Malasia, que los malayos se lo comen,
que da gusto verlos. Y o sea, que está buena. No. Con todo mi cariño hacia los malayos, por si alguien nos escucha, para mí a ti no te gusta. Está repugnante. No es que no me guste. ¿A qué sabe? Mejor no lo digo. Lo más malo que he podido comer en mi vida, pero a ellos les encanta. Están aficionadísimos y un día me llevaron a un sitio, creo que era en Kuala Lumpur. Me llevaron ahí y dijeron, vamos a probar el fruto nacional. La peor experiencia que he tenido en mi vida, ya no comerla, ya solo olerla. Pero a ellos les encanta. Entonces el durian es como una cáscara así de gorda. Basta una piña y tiene piquitos, pinchitos. Entonces tiene una cáscara muy, muy resistente, muy frágil, muy ligera, pero muy resistente, formado por unos elementos trenzados y unos piquitos. Cuando tú partes por la mitad, como si fuera un coco, lo abres por la mitad, el durian tiene como dos partes. Casi se parece como una nuez, de alguna manera, ¿no? Parte por el medio y dos partes, ¿no? Esas partes son las que se comen. A mí lo que me interesaba del durian es la geometría de la cáscara externa. Lo de dentro es muy blando, es muy, muy suave, y lo de fuera muy duro, pero muy ligero. El conjunto, a pesar de ser como un melón, una cosa muy gorda, ¿no? Y eso me sirvió para diseñar las torres que llevaban ese nombre, Torres Durian, en Kuala Lumpur, donde pusimos la menor cantidad de pilares en el interior porque toda la resistencia se la llevaba a la geometría de la cáscara exterior, ¿no? Me estás hablando de las 3 torres, ¿no? Sí. Y es ahí donde yo aprendí, digamos, cómo utilizar el concepto de piel resistente llevándolo a la arquitectura. Está claro que no hice un durian, porque las herramientas del durian es una cosa así y el otro tenía 240 metros, no es un durian. Pero conceptualmente sí. Se puede hacer un edificio que sea resistente porque la piel exterior es tan resistente que no necesite casi nada de estructura en el interior. Entonces el durian, hay muchas formas. Y aparte eran 3 edificios, o sea, tenías como 3 torres unidas esos edificios eran realmente curiosos. Eran curiosos porque es uno, pero son 3. Pero es que la parcela era muy larga, muy estrecha. Es que no había manera. Uno íbamos a hacer una pastilla rectangular, entonces además tiene que haber luz. Pero es que de ese edificio aún tenía más gracia que el promotor quería que fueran viviendas de súper lujo. Tan de súper lujo que él intuía que todos los dueños de cada apartamento tendrían un Ferrari. Y entonces había dispuesto unos ascensores especiales, los diseñamos, para que el Ferrari, en vez de dormir en el parking, durmiera en el salón del señor. Entonces metía el Ferrari en el ascensor, subía hasta la planta 40 de la 50 y salía y dormía en el propio salón. Cuando tú salías de tu ascensor, veías una zona, como un garaje, donde veías al Ferrari y luego inmediatamente el salón, ¿no? La idea de que estuvieran los 3 separados ayudaba a resolver eso, que no sé por qué quería que fuera así. O sea, lo llevasteis a cabo, sí. el ascensor con el tamaño suficiente para que entrara Ferrari. Y bueno, o un Lamborghini o lo que fuera. Sí, o un 600, o sea, al final da igual el coche, simplemente que tenía la capacidad de que el parking lo tenías dentro de casa, ¿no? ¿En el salón? Tenía una razón eso, tiene una razón más lógica de lo que parece. Kuala Lumpur, que es donde están en el barrio de Changkat Kiapen, donde están las torres, tiene el nivel freático muy alto y entonces no se puede hacer garajes, se inunda. Entonces la mayor parte de los garajes, de las casas, se ponen en los 4 o 5 primeros pisos de cada torre y se dejan abiertos para que el aire circule, porque si no la humedad es tan grande y con el calor de los coches y tal que siempre estarían sucios, ¿no? Entonces en determinado nivel de lujo eso sería un disparate. En casi todos los rascacielos de Kuala Lumpur las 4, 5, 6 primeras plantas son garajes, pero aquí se podían usar esas plantas para hacer apartamentos carísimos y lo único que había que llevar el Ferrari hasta la planta 50. Pues bueno. Oye, hablando de humedad, entonces, ¿cómo era la estructura o la base del edificio para aguantar y resistir todo ese peso? Porque claro, también al subir coches y subir, digamos, productos muy pesados hacia arriba. Pero cuanto más alto está el edificio, menos importancia tiene lo que pese. Es más, cuanto más pese un edificio alto, mejor. Porque cuanto más alto es, lo que afecta es el viento. Y llega un momento en el que el viento es mucho más importante que el peso del edificio. Tanto es así que un edificio a partir de 300 metros, 350, empieza a calcularse como un voladizo, no como una cosa de pie, como un voladizo, y el viento es como, claro que el viento te pega en la parte de abajo de la torre, no, pero si te pega en la punta, dobla la estructura. Tienes que entenderle que es un edificio que se va a doblar por efecto del viento. Si lo ves de pie, pues el peso necesitará mucho cimiento, sin duda, pero el peso ayuda a que no se doble tanto. Por eso la gente cuando viene a un rascacielos rara vez se imagina que el cálculo de un rascacielos de 500 metros se aproxima más al cálculo de un trampolín de una piscina. Tienen que moverse, el Empire State se movía 1,40 m en cada dirección, se movía y se mueve, pero muy despacito. No, tú subes arriba, no notas ese movimiento, o sí lo notas, pero muy poquito, los días de viento. Sí, como tú dices, lo notas muy hacia la punta porque es donde más fragilidad o más movimiento hay, ¿no? Donde más lo he notado en la Jimbao de Shanghái, donde después de trabajar ahí en mi estudio en Shanghái, pues dormía en la Jimbao, es una torre preciosa, es el Grand Hyatt, y por la noche subía a tomar una copa, pues arriba que hay un pub precioso, y cuando salías del ascensor notabas que el suelo se movía y pensabas, ya estoy borracho y no he empezado a beber.
Y en días de viento sí que se nota ese movimiento. Notabas la sopa, ¿no? Que iba de un lado a otro. Algo aquí se mueve más de lo que se... Y tiene que moverse. Claro, porque si es rígido, si no, terminaría rompiéndose, claro. Vamos a terminar con nuestro diccionario maravilloso y fantástico. Y hoy hemos hablado de pintura, creatividad, y a mí me gustaría que habláramos de la imaginación en arquitectura. ¿Qué significa imaginación en arquitectura? Pues es algo que tienes o no tienes. Si no tienes... O sea, el arquitecto tiene que tener imaginación, si no, no es arquitecto. No, puedes ser arquitecto sin ella. Como un pianista. Yo tengo 2 hijos. Uno es extraordinario y la otra también son extraordinarias. Uno de ellos tiene una capacidad mejor que el otro. ¿Cómo lo suple el otro? Echándole más horas. No echa más horas al ensayo, al estudio, que el otro que por naturaleza le sale solo, ¿no? El resultado es igual para los dos. O sea, los dos son igual de buenos. Entonces, el tema de la imaginación es, como digamos que es la capacidad creativa que tienen. Si no tienen ninguna, hombre, pues hay herramientas, procesos que te pueden estimular tu imaginación. Puedes hacer dibujos, puede haber métodos que diga, fíjate, acabo de hacer este dibujo muy raro, pero me parece que puede ser la sección de un edificio. Hay métodos, ¿no? Pero es que hay otros que es que le salen tal cual. A mí me da mucha envidia eso que se pone ahí. Frank Lloyd Wright decía, no dibujaba nada, ¿no? Ponía en la mesa y se pasaba varias semanas con los dedos en la cabeza pensando y no hacía una raya. Dice, ya lo tengo imaginado, y se ponía a dibujarlo, la regla y lo dibujaba entero. Eso es un don, que hay arquitectos que tienen esa capacidad de ver e imaginarse previamente lo que estás haciendo, ¿no? o lo que vas a ir después. Hay otros que no. Si no tienes ese don, hay muchos métodos, pero recuerdo arquitectos famosísimos, que Stephen Hall es uno de ellos, fue profesor mío, es muy bueno. Pues él trabaja de una manera muy curiosa, ¿eh? Pone unos papeles en la mesa, coge una esponja, la mancha de tinta y imprime con la esponja en los papeles y van quedando, te puedes imaginar, manchas de tinta, unas más con más tinta, con menos tinta, muchas. De todas ellas él las mira y dice, ahí está la sección de mi edificio, no sé por qué está ahí. Entonces coge la mancha número 7 y dice, justo, aquí está el hall, aquí está el tal, y él interpreta en esa mancha perfectamente lo que es un edificio. Luego coge de ahí, son como los cuadraditos que decíamos al principio, coge esa mancha y empieza un proceso de proyectar y acaba haciendo un edificio, por ejemplo el Museo de Atapuerca. Entonces ahí quien hace eso, Frank Gehry coge trozos de madera, llama a sus discípulos y le dice, vamos a pasarnos una semana pegando tacos de madera aleatoriamente, sean como sean, ¿no? Y salen, pues te puedes imaginar, tacos de madera pegados, como un montón. Y viene Frank Gehry y dice, ese es el museo. ¿Por qué él dice que ese es el museo? Esa es la gracia que tiene. Pero a lo mejor Frank Gehry no tiene esa capacidad para imaginárselo si previamente no ha visto algo que le ha inspirado. Hay otros arquitectos que sí, que no necesitan nada, que les sale la inspiración, la creatividad, es que le tienen que ponerle hasta freno, ¿no? Pero de la otra manera llegas, si le echas suficiente energía, llega de otro, al mismo sitio. Oye, hay otra palabra, inmanencia. Esa es bonita. Tiene que ver con el proceso de arquitectura. Por ejemplo, es inmanente que nos vamos a volar fijo, ahora de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, yo te veo ahí sentado en la silla, ¿no? Ahora imaginemos que el viento esto sería una presencia. Tú estás sentado en la silla, ¿no? Yo estoy sentado en la silla. Ahora mira el viento, imagínate que el viento nos tira la cámara, ¿no? Que está a punto de que suceda. Y entonces tú te levantas. Di que no, que la estoy sujetando yo. Tú te levantas y pones de pie la cámara. Entonces, mientras tú has puesto de pie la cámara, la silla está vacía. Eso sería una ausencia. Pero es una ausencia porque yo te he visto antes, porque si no sería una silla vacía. Cuando has terminado de arreglar la cámara, te vas a volver a sentar. Eso sería una inmanencia. Es decir, algo que ves que va a suceder. Entonces la inmanencia, presencia, ausencia e inmanencia, es un proceso de proyectar que inventó Peter Eisenman. Muy interesante. Él decía, yo voy a suponer que mi arquitectura, como te decíamos antes, todo acto de destrucción y de creación, va a ser una colisión entre un muro y un pilar. Entonces tengo aquí el muro, tengo aquí el pilar. Muro blanco, pilar blanco. Y ahora voy a hacer chocar este pilar contra el muro y el muro se me va a partir en dos. Y voy a retirar el pilar. Entonces tendré aquí el pilar, que era la presencia. El impacto que le da contra el muro, se me separan las dos, el agujero es la ausencia. Pilar la presencia, agujero la ausencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y dice, hombre, ya que lo he hecho una vez, voy a hacer una segunda. Entonces el pilar golpea otra vez el muro, sigue siendo la presencia y hay otra ausencia. Entonces es un juego entre presencias y los huecos de las cosas que son las ausencias. Pero este proceso lo vamos a repetir más veces y eso es la inmanencia. Entonces un proceso inmanente es un juego, un proceso en el cual presencias y ausencias están dialogando constantemente. En un proceso inmanente, es decir, un proceso que se repite porque estás viendo que se va a repetir. Ese es un proceso de los años 80-90 del principio del fenómeno de la deconstrucción. Bueno, para terminar esta sesión, cuéntame una anécdota relacionada con algún proyecto que haya tenido que ver con este viento que tenemos hoy. Pero no sé si descubrirla, pero bueno, vamos a descubrirla. La ponemos luego dentro de la caja. Vamos a descubrirla, ¿no? Cuando yo diseñé las torres Westin de Calcuta, que están inspiradas, como hemos hablado otras veces, en las vértebras triangulares de una merluza, las vértebras, yo intuía que se podía hacer una estructura triangular y los tres trocitos de merluza podían ser como los tres edificios, y entre
el trocito de merluza y la vértebra podía circular aire. Y así lo diseñé. De manera que el aire entraba por debajo del atrio de la torre, ascendía porque salía por los agujeros que iban dejando cada uno de los pisos de esos trocitos de merluza. Lo que nunca vi era el potencial de las tormentas de viento de Calcuta. Un día la vi, y la vi porque el dueño estaba preocupado por la zona de la piscina. Entonces, cuando yo coloqué esas torres en la parcela, durante un tiempo la relación con el cliente se rompió, y entonces yo desaparecí del inicio de la obra. Luego me volví a llamar, y a ellos se les ocurrió simple y llanamente, en vez de colocar las dos torres, que eran dos triángulos, como rotadas para que no hubiera una cara encima de otra, se les ocurrió colocar una cara enfrente de la otra, aunque eran triángulos curvos, ¿no? Con la tormenta de aire y el efecto de una cara encima de la otra, entre los dos edificios que había una piscina, no había quien saliera a la piscina, porque el aire te levantaba del suelo. No se podía colocar una sombrilla, no se podía, era infernal. Eso pasaba fuera, pero dentro no había que salir al vestíbulo del hotel, porque te volaban los pelos. Era una corriente de tal magnitud. La corriente que había por fuera, que yo quería que el aire subiera despacio, pero no a esa velocidad que parecía un cañón de aire. Total, que el dueño, con bastante buen criterio, decidió cerrar al menos el 70% de los espacios que teníamos para que circulara el aire, porque era una idea muy buena. En concreto en Calcuta era insostenible cuando había corrientes de aire de esa magnitud, ¿no?, tan exageradas. El problema de los rascacielos es la succión. Ya no es que haya viento, sino que la forma del rascacielos chupa, y quizás esta forma triangular chupaba en exceso y creaba unos remolinos y unas corrientes que, vamos, que te ibas a bañar a la piscina y acababas en el piso 25. Hacías puenting. Sí, esa quizás fue la experiencia más curiosa que he tenido con el aire. Quizá ahí lo mejor era cerrar, ¿no?, la parte de la piscina. Claro, haberla puesto al final, acristalarla, claro, y convertirla en ese fue el proyecto que yo tenía, porque yo intuía que algo iba a pasar ahí. Y dije, mire usted, pues gastes el dinero y creé un espacio cerrado, pero el cliente ya se había gastado mucho dinero en la torre. Dije, no, lo dejamos abierto. Yo creo que por ahí van los tiros. Al final decidieron que era mejor cerrar, porque era un espacio gigantesco e inutilizable, y no podía ser. Entonces, lo cerraba, ya la cosa cambia, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Gracias, ha Vicente. sido un placer de nuevo. He disfrutado tanto en nuestra comida antes de esta grabación como a lo largo de toda tu trayectoria de experiencia, con la cual aprendemos mucho. Muchas gracias, Vicente, por todo tu esfuerzo. Un abrazo. Un abrazo.